Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. En este video charlaremos sobre las propiedades de un tipo de carga, un tipo de arreglo de carga en particular denominado dipolo, que son dos cargas puntuales de igual módulo. Se le podemos definir que el módulo de Q1 es igual al módulo de Q2, lo único que serán de signo contrario, una positiva y la otra negativa, separadas una distancia d que por comodidad del cálculo, esa distancia d la vamos a partir en dos y nos van a quedar dos coordenadas. Tomando el eje de simetría de ambas cargas como el eje y, vamos a definir menos d sobre 2 la carga positiva y en d sobre 2 la carga negativa. Bien, ahora lo que yo quiero es calcular el campo en un punto del eje y, en principio, en el punto A. Si nosotros queremos calcular el campo, recordando la definición de campo, teníamos que era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q1 por R1 sobre módulo de R1 al cubo. En este caso la carga 2 es negativa, Q2 por R2 sobre módulo de R2 al cubo. Bien, definamos rápidamente cuánto vale R1. Fíjense, R1 va a ser el punto campo RA menos el punto fuente R1. Entonces nos va a quedar d sobre 2 en I más YA en J. R1 va a ser d sobre 2 en I más IA en J. Mientras que R2 va a ser menos d sobre 2 en I más IA en J. Este es R2 y este es R1. Fíjense que en este caso, por una cuestión de simetría, también podemos decir que el módulo de R1 coincide con el módulo de R2 y es igual a de 2 al cuadrado más IA al cuadrado todo a la media. Recuerden también que Q1 es igual a Q2 en módulo. Podemos calcular el campo en A como 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q, factor común. Bien, ¿de quién? R1, paréntesis. En lugar de poner, sí, R1, R1, disculpen, sería de I2 en I más IA en J más, menos en este caso, de 2 en I menos IA en J, todo sobre módulo de R, que era el mismo, al cubo. Así que cancelamos IA con IA y nos va a quedar que E sub A es igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 de I, d sobre 2
un error, era más, d sobre 2 más d sobre 2 me da d, la distancia entre cargas, y r módulo de r al cubo, fíjense que es esto, al cubo. Pero fíjense, si yo saco factor común de acá y a al cuadrado, o lo podemos ver también de esta manera, fíjense. Para casos en donde IA es mucho mayor que D, es lo que se llama puntos lejanos de campo. Fíjense que este término es mucho más chico con respecto a este. O sea que prácticamente podemos decir que para ese caso, el módulo de R prácticamente termina siendo IA. De tal manera que esto me quedaría aproximadamente por IA al cubo en inversor. Ahí tenemos calculado el campo eléctrico de un dipolo en un punto del eje de simetría entre ambas cargas, calculado de manera aproximada, viendo que solo depende de, primero, una magnitud que se denomina momento dipolar, que es el producto de Q por D, característica del dipolo. Fíjense que con esos dos valores queda determinado el dipolo, solo falta darle la dirección en el espacio, pero ya tenemos un módulo acá definido, y yo tengo cuánto van las cargas y su separación, ya tengo caracterizado el dipolo y dividido la distancia que hay al centro del dipolo, que en este caso es la coordenada y nada más. Fíjense que se eliminan las posiciones R1, R2 y cuando, repito, el punto campo está muy lejos del dipolo, lo que se llama campo lejano, el campo directamente se puede calcular con la expresión 1. Y, a diferencia de una carga puntual, recuerden que su campo disminuía con el cuadrado de la distancia, disculpen, en este caso, el campo de un dipolo decrece más violento y decrece con el cubo de la distancia. Veamos ahora si en lugar de calcular el campo en el eje de simetría entre ambas cargas, lo hacemos en la recta de acción que las contiene. Tenemos definido un punto B que está ubicado en la posición XB según el eje Y, y el campo que se produce en ese punto, en el punto B, obviamente la expresión va a ser vectorialmente la genérica muy similar a la que definimos para el campo A, pero si reemplazamos por las coordenadas, queda para demostrar para ustedes que aproximadamente el campo vale Q por D sobre 2pi epsilon 0 x sub b al cubo en inversor. Fíjense que si bien la estructura es muy similar, la diferencia es que el campo para una misma distancia y A igual a xb con respecto al eje de simetría de ambas cargas es el doble en el punto B sobre el eje sobre la recta de acción de las cargas que perpendicular a ellas. De tal manera también podemos ver que a diferencia del campo generado por una carga puntual que es radial, en este caso el campo deja de tener simetría esférica, ya que se deforma y un eje vale el doble que con respecto al otro.
En videos anteriores habíamos visto cómo calcular el campo eléctrico o cuál es el valor del campo eléctrico para un arreglo de dos cargas, una positiva y una negativa. Si ustedes ven ese video, verán o lo desarrollan, verán que este era el campo para un punto genérico A. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de lo que acabamos de calcular, tanto el campo eléctrico en el eje Y para un punto del eje Y como el campo eléctrico para un punto en el eje X a una distancia, en principio genérica. Vamos a calcularlo mediante las dos ecuaciones, mediante la solución exacta y mediante las soluciones aproximadas. Fíjense, las unidades están expresadas en metros, tenemos un dipolo con una separación de 10 centímetros entre sí, ambas cargas, y en principio ocuparemos este renglón y vemos que el punto donde vamos a calcular el campo es en RA igual a en X0 y en Y 10 centímetros, o sea, sobre el eje Y. La ecuación, si reemplazamos el valor del campo en ese punto, nos dan con coordenada X en componente X como debe ser, y nos da 7720 newtons sobre coulomb. Fíjense que el calculado por la fórmula aproximada nos da 10.790. O sea, hay mucho error por esta fórmula aproximada. Ahora, ¿qué pasa si el punto S? Bueno, perdón, y lo mismo hemos hecho para 10 centímetros, un punto ubicado 10 centímetros a la derecha en el eje X. Fíjense que nos da menos 38.000 contra menos 21.000 aproximadamente newton sobre coulomb. Ahora fíjense si esa distancia la llevamos a 1 metro para ambas. Ya estamos a 1 metro, o sea 10 veces la distancia del dipolo. Fíjense la diferencia, 10,79 contra 10,74 y menos 21,58 contra menos 21,68. Y también podemos corroborar que lo que habíamos hablado antes, la relación que existe entre un punto ubicado, el campo de un punto ubicado sobre el eje en la recta de acción de ambas cargas y un punto a la misma distancia pero en el eje de simetría, la relación que teníamos es 2. Podemos hacer una prueba más, en lugar de poner 1 metro, poner 10 metros para ambos casos, y fíjense que ya estamos llegando a la tercera cifra decimal, y obviamente si seguimos aumentando es irrelevante utilizar esta ecuación o las aproximadas, ya que a fines prácticos da exactamente lo mismo. Bien, ahora veamos cómo es sobre el eje Y la estructura o el valor de el campo eléctrico, por ejemplo, entre puntos ubicados entre 10 centímetros y menos 10 centímetros del eje Y. Entonces, aquí vamos a empezar por menos 0,1 y vamos a menos 0,09. Fíjense que la distribución del campo es simétrica con respecto al eje de las cargas y obviamente cada uno de estos valores está respondiendo a la ecuación de Rojo. Ahora bien, ¿qué pasa si esta ecuación la utilizamos para calcular puntos lejanos? Por ejemplo, vamos a poner 10 metros, 20 y así que vaya calculando. Fíjense esta ecuación, la roja, ahora, ¿qué respuesta nos da? Lo que hemos hecho acá con este I igual a 0,0108 por x a menos 13 es buscar una curva de ajuste para esta
respuesta que tenemos, y fíjense que la curva de ajuste esta se ajusta con un exponente de -3, o sea que estamos viendo que para puntos lejanos la estructura del campo eléctrico generado por un dipolo es de una constante sobre la distancia al cubo, que es lo que habíamos visto hace un rato cuando desarrollamos ambos cálculos, tanto para el eje Y como para el eje X. Por último, veamos las líneas de campo que genera un dipolo. Fíjense en el gráfico que las líneas rojas son las líneas de campo que, como ya se ha visto, salen de la carga positiva y van hacia la carga negativa. Fíjense que en el punto A, como nos había dado, la línea de campo está de tal manera que tengo un vector tangente en el sub A en la dirección inversor, y para el punto B tengo un vector también en el eje X en el sentido negativo del eje, donde tengo EB. Eso coincide con las expresiones que habíamos unidos, que habíamos arribado hace un momento. Hasta acá llegamos con la explicación del campo eléctrico de un dipolo. En videos futuros veremos el potencial electrostático generado por un dipolo eléctrico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas.